Abran sus Biblias, hermanos, tengan la bondad. En Primera de Tesalonicenses 2, del verso 1 al verso 16, dice la Escritura: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Verso 5: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Verso 14: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiendo hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos mismos la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, viva, eficaz, y es una palabra que nos conforta y nos alienta. Rogamos en esta hora que podamos ser exhortados, alentados y consolados a través de ella. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad. Vamos a hablar en esta noche bajo el título La obra en el Señor no es en vano. Venimos estudiando la carta a los tesalonicenses. Hemos visto cosas muy alentadoras que nos fortalecen, que nos alientan. Y hoy vamos a ver cómo esa obra que no solamente el apóstol Pablo y sus colaboradores hicieron en el tiempo antiguo fue una obra fructífera, sino también hoy la obra en el Señor no es en vano. Trabajar para Dios es trabajar para la mejor obra que existe, a tal punto que esa obra no es en vano. Mirando allí el versículo 1 de este capítulo 2 que acabamos de leer, Pablo está hablando a los tesalonicenses, se dirige a ellos a través de un mensaje alentador y les dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano. Uno de los objetivos
de la mayoría de las personas que desarrollamos una labor, un trabajo cualquiera que sea, es nosotros poder ver resultados. ¿A quién no le gusta ver resultados en el trabajo que hace? A todos. Si usted va a construir una casa, va a hacer un cultivo de algo, cualquier obra que usted haga, usted siempre quiere ver resultados, quiere ver el fruto de su trabajo. En otras palabras, usted no quiere trabajar en vano, quiere ver el fruto. Por duro que sea el trabajo, uno quiere ver el resultado. Pablo había hecho una salvedad cuando le escribió a los Corintios, allí en el capítulo 3. Él les dijo a ellos que ellos debían mirar cómo sobreedificaban. Primera de Corintios 3. Dice: hermanos, si alguno sobreedifica, mire cómo sobreedifica. No vayan ustedes a edificar con madera, heno y hojarasca. Háganlo con oro, plata o piedras preciosas, porque al final la obra de cada uno, el fuego la probará. Si la obra de cada uno pasa la prueba, pues recibirá recompensa. Pero si la obra de cada uno se quemare, pues obviamente eso va a generar mucha pérdida. Entonces el apóstol está siendo reiterativo en que la obra que nosotros hacemos para Dios debe ser una obra hecha con materiales incorruptibles. Cuando Pablo le escribió a los Gálatas, allí en el capítulo 4, mírelo, el verso 9, lastimosamente los hermanos de Galacia se habían desviado del camino, empezaron a escuchar mensajes extraños de los judaizantes, y Pablo les escribe estas palabras y les dice en el verso 9: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es decir, ellos habían oído el evangelio y se estaban volviendo otra vez a los antiguos rudimentos. Y Pablo les dice en el verso 11: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es decir, les había predicado el evangelio, les había predicado la palabra, pero se estaban devolviendo, estaban retrocediendo. Y en el verso 11 del capítulo 4, Pablo les dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con ustedes. Uno que lleva algún tiempo en la predicación, todo el tiempo le está hablando a las personas, predicándoles. Lastimosamente a veces uno dice: hombre, lástima que estas personas no siguieron, porque no es que se haya hecho un trabajo en vano, porque el evangelio se predica para dos cosas: para salvación o para juicio. Uno quisiera que a todas las personas que usted les habla reconocieran a Cristo. Cuando el Espíritu Santo inspira la palabra en Apocalipsis capítulo 2, el verso 7 al verso 13, habla de una iglesia, la iglesia de Filadelfia. Y el Señor escribe a través de Juan esa palabra, y reconoce que en esa iglesia de Filadelfia, a diferencia de las otras 6 iglesias que el Señor le escribe en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, dice el verso 8 del capítulo 2: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Más adelante dice, verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y en el verso 11 les dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, era una iglesia que estaba pasando por grande prueba, por grande persecución, por mucha tribulación, pero Dios había hecho una obra ahí a través de los predicadores, maestros, y a través de la obra del Espíritu Santo, y esa obra no había sido en vano. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, volvamos allí al capítulo 2 de Tesalonicenses,
Es que él estaba gozoso porque él dijo: mi visita a ustedes no fue en vano. Es decir, Dios había hecho algo en la vida de ellos. La obra de Dios se había completado en ellos. Y habían dos razones, oiga bien, dos razones para que Pablo dijera: mi visita a ustedes no fue en vano. La primera razón es por la manera en que ellos recibieron la palabra de Dios. Mírelo usted en el verso 13: por lo cual nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo estaba reconociendo que los tesalonicenses habían recibido la palabra con gozo, que no había hecho un trabajo en vano, sino que ellos habían recibido la palabra con alegría, con gozo del Espíritu. Y no la habían recibido como palabra de hombre. No habían dicho: no, eso fue un predicador que vino aquí y nos habló. No, ellos entendieron que las palabras que ese predicador llamado Pablo les había llevado eran palabras de Dios, eran palabras inspiradas. La mayoría de nosotros queremos que otros reconozcan muchas veces y crean que lo que nosotros decimos sencillamente es lo verdadero, hablando humanamente. Pero Pablo aquí con mucha humildad está diciendo: hermanos, ustedes no creyeron nuestras palabras pensando que eran simplemente palabras de hombres, sino que ustedes reconocieron que esa era la palabra de Dios. ¿Y por qué la palabra de Dios? Porque solo la palabra de Dios es la palabra en la cual nosotros podemos confiar. Muchos predicadores se limitan a hablar de sus experiencias, de sus historias, y eso en determinado momento puede, digamos, ilustrar un poco el mensaje. Pero hermanos, nuestros mensajes, palabras, experiencias no transforman a nadie, no cambian a nadie. Lo único que puede transformar la vida del hombre es la palabra viva y eficaz, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una palabra inspirada, porque es una palabra respaldada por la obra del Espíritu Santo. Walter Scott escribió estas palabras: la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada, es exhalada por Dios en todos sus libros y sus partes, tal como fue originalmente escrita, es inspirada. Es nuestra única autoridad en todas las cosas, para todas las circunstancias y en todos los tiempos. Se necesita hoy una generación que tiemble ante la palabra de Dios. La palabra de Dios es la carta de navegación para nuestra vida, nuestra guía, nuestra luz, nuestra salvaguarda moral. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Entonces nosotros no podemos salirnos de la palabra de Dios. No podemos prescindir de lo que está escrito. A veces queremos salirnos so pretexto de que hay una estrategia, una forma, pero hemos descubierto, hermanos, que como dijo el apóstol Pedro, cuando el Señor les dijo que podían irse si quisieran, como lo habían hecho otros, Él dijo: pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué más vamos a predicar? Pablo dijo: yo me he propuesto no saber absolutamente nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Y él se limitó ¿a qué? A presentar al Cristo de las Escrituras. Mire allí en 1 Corintios capítulo 15, cómo Pablo basó su mensaje única y exclusivamente en la palabra inspirada. Mire lo que dice el verso 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Verso 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y agrega:
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a ¿qué? A las Escrituras. Y sigue diciendo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a ¿qué? A las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Pero ¿cuál era el mensaje de Pablo? Fue un mensaje que él recibió del Señor, la palabra de Dios, y luego agrega que Cristo vino y ¿qué? Y murió según las Escrituras, que fue crucificado, sepultado y que resucitó según ¿qué? Las Escrituras. ¿Eso a qué conclusión nos lleva? A que Pablo hablaba todo lo que él hablaba, lo hablaba por las Escrituras. Es claro, no podemos salirnos de las Escrituras. Entonces, tenemos que reconocer, hermanos, que fuera de las Escrituras no hay absolutamente nada. Entonces Pablo está diciéndoles a ellos que su trabajo, su obra, no fue en vano. ¿Por qué? Porque ellos recibieron la palabra no como palabra de hombre. Vuelva allí a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. No conforme a palabra de hombre, sino conforme a la palabra de Dios. Entonces, esa palabra actuó en ellos. Mire lo que dice el verso 3: la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Y por qué actúa? Porque la palabra es viva, porque la palabra es eficaz. Siempre hablamos aquí de la suficiencia de la palabra de Dios, que actúa eficazmente para hacer aquello para lo cual ha sido enviada la palabra. Hermano, la palabra de Dios se predica para salvación y salva. Dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios nos enseña. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos guía. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es nuestro consejero. Salmo 119, 24 dice, tus testimonios son mis consejeros. Ahí está la experiencia. La palabra de Dios es vital, trae vida. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. También la palabra es restauradora. La palabra de Dios nos nutre. La palabra de Dios es la que juzga. La palabra de Dios nos santifica. Jesús dijo, hablando de la santificación, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios libera. La palabra de Dios enriquece. La palabra de Dios protege. La palabra de Dios fortalece. Dice el Salmo 119, 28, susténtame según tu palabra. Y agrega también la Escritura, que es la palabra la que nos da la sabiduría. Salmo 119, 97, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Imagínese usted. Usted puede ser muy joven, pero si usted tiene la palabra de Dios en su corazón y en su mente, usted puede llegar a ser más sabio que un anciano, que un viejo. ¿Por qué? Porque tiene el consejo de Dios en su corazón. La palabra de Dios hace que podamos prosperar. Dios le dijo a Josué que guardara la palabra, que no se apartara ni a derecha ni a izquierda, y que meditara en la palabra, y esa palabra haría prosperar que su camino, y todo lo que hagas te saldrá bien. Entonces Pablo está diciendo, yo estoy contento, agradecido, feliz, gozoso, porque mi viaje a ustedes no ha sido en vano, pues ustedes recibieron la palabra no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, la cual palabra actúa en ustedes los creyentes.
Por eso estaba Pablo diciendo, el viaje mío a ustedes no fue en vano. Ahora hagámonos una pregunta en esta noche. ¿Cómo estamos recibiendo nosotros hoy la palabra de Dios? Si la palabra es viva, es eficaz, si la palabra nutre, santifica, libera, enriquece, protege, fortalece, restaura, es nuestro consejero, ¿cómo estamos recibiendo hoy nosotros la palabra? ¿La estamos recibiendo así como los tesalonicenses? En el capítulo 1 de este mismo libro de Tesalonicenses, el verso 6, dice el verso 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Pregunto, ¿usted recibe la palabra con gozo? ¿Con gozo del Espíritu? ¿O está diciendo, uy, no, me la está echando toda a mí? ¿O la está recibiendo con gozo? Señor, usted me ama mucho a mí. Mire cómo me habla. Yo vine con este problema, con esta dificultad, con esta situación, y usted me está hablando a mi necesidad. Estoy gozoso por eso. O como dice Santiago capítulo 1, el verso 21, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Recibe usted la palabra con mansedumbre? Porque uno puede recibir la exhortación, ¿cierto que sí? Usted exhorta a un hijo, y ese hijo tiene varias opciones de responderle. Papá, gracias, es verdad, yo fallé, yo reconozco que hice mal. Papi, perdóname. ¿Usted qué siente en su corazón cuando su hijo le responde así? Gozo. Solo con la actitud, escúcheme bien esto, solo con la actitud de una persona a quien usted exhorta, solo con la mirada, cómo mueve la boca, o cómo mueve la cabeza, o cómo modula una palabra, usted está sabiendo cómo está recibiendo la exhortación. ¿Qué quiere Dios con nosotros? Que no solamente recibamos la palabra con gozo del Espíritu, sino que recibamos la palabra también con mansedumbre. Jesús dijo algo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Está usted recibiendo la palabra con deseo, con hambre, con sed? Como dice el Salmo 19:10, el salmista escribiendo dice que la palabra de Dios es deseable más que el oro y mucho oro afinado, y que es dulce más que la miel y la que destila del panal. ¿Usted recibe la palabra con deseo, con anhelo, con hambre, con sed? ¿Usted quiere oír la palabra así? Usted siente necesidad por allá en mitad de semana: uy, yo no he escuchado la palabra, yo quiero oír la palabra. Entonces hagámonos esa pregunta hoy: ¿cómo estamos nosotros recibiendo hoy la palabra de Dios? Ahora, lo segundo por lo cual Pablo se alegra de ellos, vuelva allí a capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, es porque ellos vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios. Verso 14 del capítulo 2 dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Por qué está Pablo gozoso? Porque ellos recibieron la palabra con alegría, con gozo del Espíritu, con hambre, con mansedumbre, como es la palabra de Dios. Pero también dice que está gozoso porque ellos se convirtieron en imitadores de las iglesias de Dios. Los tesalonicenses no solo fueron imitadores de los siervos de Dios, no solamente fueron imitadores del Señor Jesús, sino que también fueron imitadores
de esos valientes de la fe que resistieron los embates de la persecución, de la tribulación, de tanta persecución que hubo hacia ellos allí en Tesalónica. Pablo hace el comparativo aquí en el verso 14. Ustedes vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Hermano, una persecución tremenda. Los tesalonicenses, Pablo les está diciendo que fueron valientes al resistir la persecución, al resistir la prueba. Los tesalonicenses fueron llenos, gozosos, y fueron imitadores de las iglesias de Judea, allí en Jerusalén, los primeros creyentes. Ellos, al escuchar la palabra, aceptaron el mensaje que Pablo les predicó. Y ellos fueron llenos de gozo, fueron llenos de fe, fueron llenos de esperanza, fueron llenos de valor para sobrellevar las presiones, las persecuciones. En esto se convirtieron en imitadores de los creyentes de Jerusalén. Es más, no sabemos cuál fue el tipo de persecución que ellos sufrieron, los tesalonicenses, pero sí podemos saber que Pablo, hablando acerca de ellos, muestra cómo los creyentes en ese tiempo fueron vituperados, encarcelados, y Pablo da un testimonio acerca de cómo se perseguía a los creyentes en ese tiempo. Váyase a Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Pablo, que fue un acérrimo perseguidor de la iglesia, muestra en su testimonio, capítulo 26, el verso 9, y él dice: yo perseguía a los creyentes. Él tiene experiencia o tuvo experiencia en eso. Mira el versículo 9 del capítulo 26 de Hechos. Dice la Biblia: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Y escucha el testimonio de Pablo: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Imagínense, los mataron. O sea que eso no era en el tiempo antiguo: este evangélico, váyase para su casa o lárguese de aquí, o no lo queremos ver. No, eso era persecución y muerte. Persecución y muerte, dice el versículo 10. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Está testificando Pablo. Verso 11: y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Los llevaban a las sinagogas, los castigaban, los flagelaban, les daban con vara y les decían: tiene que blasfemar de ese Cristo. Y los perseguían hasta los últimos rincones. Es más, cuando Pablo recibe su llamado en el capítulo 9 de Hechos, él iba con cartas hacia Damasco para que si encontraba a cualquier creyente en el camino, los podían llevar a la cárcel y matar. Pero yendo hacia allá, se encontró con Jesús y se convirtió en un creyente más, en un mártir más de la obra de Dios. Entonces él está diciendo: hermano, yo estoy gozoso porque ustedes no salieron huyendo, ustedes no están aquí tiritando de miedo y van a negar la fe y a decir que no creen en el Señor. No, ustedes se han identificado con los mártires de allá de la ciudad de Jerusalén. Y cuando la iglesia de Dios, hermanos, está en pie frente a la prueba, entonces Dios utiliza incluso la sangre de los mártires como semillas para que otros conozcan al Señor. Dice que entre más los perseguían, más se esparcían, y la palabra de Dios se multiplicaba y el Señor seguía salvando a muchos. Pero hay un peligro cuando la iglesia de Dios se duerme. El diablo raras veces los molesta. Ellos están durmiendo, están dormiditos, déjenlos dormiditos. No están haciendo la obra,
no están dando testimonio, no están predicando, están cómodos. Eso es como cuando el niño está dormido, ¿cierto? El bebé de la casa está dormido, que llega alguien a hacer ruido y usted le dice: "Shh, tú, que el niño está dormido". Satanás no se va a meter con una iglesia dormida. Déjela que siga roncando, déjela que siga durmiendo. No hay que perseguirla. Pero cuando una iglesia predica con denuedo, cuando una iglesia está testificando, cuando está avanzando, cuando hay gente en movimiento, en servicio, en avanzada, trabajando por la obra de Dios, orando y haciendo la obra, hermano, empieza a levantarse la persecución fuerte contra la iglesia. Cuando está llena del vigor del nombre del Señor, Satanás entonces busca medios para destruirla. Y uno de esos medios es la persecución. Mire lo que dice el versículo 18. Volvamos allá a Primera de Tesalonicenses. En el versículo 18. Cuando hay una iglesia en movimiento, dice el verso 18 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. Yo he querido ir muchas veces a ustedes, pero ¿qué dice la última parte del texto? Pero Satanás nos estorbó. Nos estorbó. ¿Por qué? Porque están en movimiento. Y entonces hay una contraofensiva del enemigo. Entonces preguntémonos hoy, siéntase usted extrañado porque no está viniendo una oposición también, ¿cierto? Hermano, esto estamos en completa calma. Bueno, preguntémonos por qué tanta calma. Porque si estamos anunciando y predicando, si estamos llevando la palabra, tiene que haber oposición. Eso tiene una explicación por la cual un creyente, cuando se convierte, empieza a ver roces con su familia, con sus vecinos y con personas que de pronto usted antes participaba de pecados con ellos y ahora usted no corre en la misma carrera con ellos ni en el mismo camino con ellos, y ellos empiezan a hacer que de oposición. Ya no es el mismo que iba y se embriagaba o cometía las fechorías antes con los amigos o familiares. Entonces se extrañan y empieza a ver que una oposición. O de pronto esa persona que era religiosa y que confiaba en toda la religión, siente que ya sus ojos han sido abiertos y ahora está predicando la palabra y empieza a recibir ¿qué? Oposición. Es natural. Estamos saliendo de las tinieblas a la luz, y siempre que usted sale de unas espesas tinieblas a la luz, ¿qué siente usted en los ojos? Usted dice: no, bájele a la luz. Usted está dormido y le prenden la luz de su habitación. ¿Qué pasa en sus ojos? Inmediatamente usted repele la luz, porque hay un choque. Hermanos, cuando la luz llega a una vida, inmediatamente hay un cambio. Así de que Pablo recuerda a sus lectores que los judíos buscaron matar a Cristo hasta que finalmente lo mataron. Persecución, búsqueda de decir que el mensaje de Jesús no era de Dios. Es más, llegaron a tildarlo de que todos los milagros que él hacía los hacía por Belcebú, por Satanás. Herodes buscó destruirlo desde que nació Jesús. Fue perseguido por Herodes desde que nació. Satanás buscó destruirlo, tentarlo. Es más, utilizó hasta a sus propios discípulos para frustrar la obra de Cristo. Pedro le dijo: no te acontezca tal cosa, no vayas a la cruz. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. Otro de sus discípulos lo vendió por 30 monedas de plata. Entonces hubo oposición de adentro y de afuera. Es posible que usted esté teniendo oposición en este momento, que usted esté sintiendo que hay una embestida contra usted, de familiares o de amigos o de compañeros de trabajo, que hay oposición. Pero hermanos, es lo que se deja venir cuando un creyente empieza a andar en la corriente de Dios y no en la corriente de este mundo. Empieza a ver que un choque,
Pablo está diciendo entonces que está feliz y gozoso porque ellos han soportado ¿qué? La prueba. Ellos entonces perseveraron a pesar de la persecución, a pesar de la hostilidad, a pesar de la prueba, no negaron a Dios. Y esa oposición entonces lo que hizo fue que su fe se acrecentara, que su fe se fortaleciera. La parte final de ese versículo 16 se aplica no solo a los dirigentes judíos, sino también a los que se opusieron al ministerio de Pablo en Tesalónica y siguen hoy agobiando a las iglesias. Versículo 16 dice: impidiendo hablar a los gentiles para que éstos se salven, así colman ellos también la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Qué hace esos opositores cuando impedían que se predicara el evangelio? Estaban impidiendo que mucha gente se salvara. El enemigo sabe que cada vez que se predica este evangelio, los ojos de la gente son abiertos, los corazones son transformados, las vidas son cambiadas, y por eso hay tanta oposición para que usted escuche este mensaje. Y usted tiene que ser entendido y saber que no son las personas, sino que detrás de esas personas hay una batalla espiritual que está queriendo que usted no escuche el evangelio. Pablo lo dice ahí claramente, verso 16, reitero: impidiendo hablar a los gentiles para que éstos se salven, así colman ellos para siempre la medida de sus pecados. Impidiendo que les hable. ¿Qué está impidiendo que usted hable? Ay, no, es que a mí me da pena, a mí me da vergüenza. Es que si yo hablo aquí, ¿qué van a decir? ¿Cierto que sí? No, es que yo no sé hablar. A veces es el pretexto que uno mismo esgrime o dice, y uno mismo se cree esa mentira. El enemigo le dice: no, es que usted no sabe hablar. No, es que usted... Y terminamos como Moisés: no, es que yo soy tartamudo, ¿yo qué voy a hablar? Y Dios le dijo: ¿y quién hizo al tartamudo? Yo lo hice. Yo también hice al tartamudo. Y Dios entonces nos insta, hermanos, en esta hora, para que dejemos todo temor de hablar. Acuérdense que no son sus palabras. Es que si usted así, hermano, así usted cite un versículo pequeño, un texto, Dios puede usar ese texto para que alguien se convierta. Ahora, hagamos otra pregunta: ¿qué está impidiendo que usted no escuche la palabra de Dios para que sea salvo? ¿Qué está impidiendo? Porque el verso 16 lo dice: impidiendo hablar a los gentiles para que éstos se salven. ¿Qué impedimento hay en este momento en su vida? Puede haber muchos impedimentos, usted los conoce. No sé qué impedimento esté habiendo en su vida, pero usted debe ser sabio y decir: a mí esto me está impidiendo. Yo me voy a ¿qué? A sobreponer a ese impedimento, porque yo quiero ser salvo. Entonces, no solamente esa exhortación es para nosotros hoy como iglesia, a quitar todo impedimento que nos permita hablarle a la gente para que se salve, sino para aquellos que están siendo impedidos para que se salven también, y no han entendido que no son cosas externas, sino que, como dice el apóstol Pablo, sino que el príncipe de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo y se salven. Entonces usted debe sobreponerse a esos impedimentos. Entiéndalo, que Dios está mandando un mensaje, usando un predicador para que mande el mensaje y usted pueda ser salvo. Unas conclusiones finales en esta hora. Hoy nosotros debemos pedir de que podamos ser la iglesia en donde el Señor no ha trabajado en vano. Que cuando el Señor mire esta congregación diga: no he trabajado en vano ahí. Ahí están mis guerreros.
Ahí están mis predicadores, ahí están mis servidores, ahí está la gente fiel, ahí está la gente que no para, gente que sirve, gente que está siempre ahí junto al arado, arando, que no están mirando atrás. Que el Señor lo mire a usted como esa obra de Dios que Él está haciendo en usted, y Él pueda decir de nosotros: no he trabajado en vano en este hombre, no he trabajado en vano en esta familia. Número 2, que la palabra eficaz produzca en nosotros los resultados para los cuales Dios la ha enviado. Si es para santificación, que usted esté siendo santificado. Si es para prosperar nuestra vida espiritual, que seamos prosperados. Y finalmente, hermanos, que podamos orar por aquellos que hoy padecen persecución. Hay mucha gente que hoy está padeciendo persecución por el Evangelio. Y que podamos identificar la posición del enemigo como resultado del cumplimiento de la misión que tenemos hoy como iglesia. Que seamos sabios. ¿Sabe que una de las cosas que nos puede impedir hablar es la pereza? O el desánimo, o el desaliento. No, identifiquemos eso. O el temor, o el miedo. ¿El miedo a la qué? A la frustración, o a no haber resultados. Y uno dice: no, es que yo le he hablado mucho a esa gente. No, sígale hablando, que la obra no es suya, la obra es del Señor. Amén. Estemos en pie, por favor, y vamos a dar gracias a Él. Pablo dijo: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano. ¿Usted puede decir eso hoy? Dios está trabajando en mí y no lo está haciendo en vano. Si usted está recibiendo la palabra que ha oído, no como palabra de hombre, sino como la palabra de Dios, Dios seguirá trabajando en usted y completará la obra que empezó en usted. Pero usted también tiene que ser entendido y sabio respecto a eso. Oremos. Padre, gracias en esta preciosa noche. Qué bueno saber y entender que el que comenzó la buena obra en nosotros la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Aquí hay una iglesia, Señor, que está siendo moldeada por la palabra de Dios. Esa palabra que es viva, eficaz, esa palabra que transforma, que salva, que restaura, que enseña, que aconseja, esa palabra que es eficaz. Ayúdanos a entender, Señor, que es única y exclusivamente a través de la palabra que tú moldeas la vida del hombre. No es a través del consejo humano, del consejo motivacional, es a través de la palabra perfecta, la palabra gloriosa que escuchamos a través de la Escritura. Y permítenos también, Señor, identificar lo que está obstaculizando que podamos ser anunciadores de esta palabra. Que tú sigas, Señor, obrando en nuestras vidas con poder. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.